Listo. Listo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los presentes por acudir hoy a lo que es el 14º seminario sobre producción social del espacio organizado por la Red ProSOES. Pues me complace mucho estar aquí en estos espacios de divulgación, creo que son muy importantes. Y hoy en día pues nos toca hablar sobre el agua, ¿no? No solo hablar sobre su disponibilidad, sino también de las desigualdades en su acceso. En muchas comunidades rurales, el acceso al agua está marcado por factores sociales como el territorio, el género y los derechos. Lo que nos hace que no todas las personas vivan esta problemática de la misma manera. Sabemos, por ejemplo, que en muchos contextos son las mujeres quienes enfrentan mayores cargas relacionadas con el acceso al agua, lo que evidencia que la crisis hídrica también es una crisis social. Por ello, es fundamental analizar el agua desde una perspectiva más integral, que nos permite entender no solo cómo se distribuye, sino quiénes tienen el acceso y en qué condiciones y con qué implicaciones. Entonces, para profundizar en este tema, hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Alejandra Peña García, quien es doctora en Geografía por la UNAM, investigadora del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y especialista en temas de gobernanza, manejo comunitario del agua y justicia hídrica. Sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a la doctora Peña y a quien agradecemos profundamente su participación y quien antes me voy a permitir leer su semblanza para conocer un poquito más de ella. La doctora Alejandra Peña García es doctora en Geografía de la Universidad por la UNAM. Ha realizado estancias técnicas y de investigación en instituciones académicas nacionales como el Colegio de México e internacionales en Canadá y Países Bajos de prestigio. Su labor profesional la ha desarrollado principalmente en el sector público. Actualmente se desempeña como subcoordinadora de participación ciudadana y derechos humanos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde es docente e investigadora de tiempo completo. También es profesora de asignatura en la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 20 años. Sus líneas de investigación e interés son gestión del agua urbana, modelos de gobernanza del agua y manejo comunitario del agua, vulnerabilidad y adaptación a eventos hidrometeorológicos extremos, justicia hídrica y derechos humanos. Es autora y coautora de diversas publicaciones en revistas científicas y de difusión, y ha participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales en la temática del agua. Forma parte de la red de investigadores sociales sobre el agua, de la red de agua Waterlat Global Seed, de la Red Internacional de Organizaciones Comunitarias del Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe, y de la Red de Investigadoras e Investigadores por el Agua. Es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Doctora, muchas gracias. Ella va a tener el honor de presentarnos su trabajo o su presentación titulada El análisis sobre el acceso al agua y las brechas de desigualdad en las comunidades rurales de México bajo la tríada territorio, género y derechos. Doctora, le agradecemos muchísimo y le concedo la palabra. Muchísimas gracias, Gerardo, y a todo el equipo que hace posible este evento. Estoy muy complacida de poder participar esta mañana acá con ustedes, compartiendo un poco un trabajo que se hizo desde el INTA y es parte de una línea de investigación justamente de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos que ahora está a mi cargo. Entonces, bueno, es un gusto de verdad poder tejer como esos lazos porque nos unen como ciertos intereses, ¿no? Entonces, me gusta mucho y pues agradezco el favor de la invitación. Pues justo, voy a compartirles este trabajo que he titulado, después estuve pensando si no estaba un poco largo ese título y confuso, espero que no, pero me interesaba mucho exponer justamente el tema del acceso al agua y poder identificar esas desigualdades que están presentes desde un enfoque más integral que fuera el territorio, el género, los derechos, como también algo que está vigente en este momento en el mundo y en el país.
El objetivo de la exposición es presentar algunos elementos y también algunas rutas analíticas que nos permitan reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos humanos, al agua y al saneamiento en particular, aunque no exclusivamente, pero desde ese enfoque de territorio y de género. Si pueden pasar, por favor, a la primera diapositiva. Yo quisiera comenzar, y espero no tomar mucho tiempo, haciendo algunas anotaciones sobre los conceptos que se van a trabajar durante la exposición. Primero quería yo referirme a las localidades rurales que creo que, pues en un país como en México, en un país muy urbanizado, todavía resulta relevante hablar de las poblaciones rurales, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020, se contabilizan 197.930 localidades rurales y rurales ampliadas, ¿no? Ahora este término que hace referencia a los asentamientos que tienen entre los 2.500 y los 5.000 habitantes y que comparten aún características similares a las zonas rurales. Es decir, baja densidad poblacional, distancias importantes entre viviendas, o sea, dispersión, aislamiento y carencias de servicios o de infraestructura. Estamos hablando pues del 21% más o menos de la población del país que habita en estas zonas. Entonces, pues es una población nada despreciable y lo que pasa en esas localidades rurales, pues es de gran importancia para tenerlo presente, entenderlo, explicarlo y también generar insumos para después los hacedores de política pública. Otro punto que me interesaba, ese sí, aclarar, es el tema del acceso frente al de la cobertura, debido a que pues las estadísticas oficiales realmente de lo que nos hablan son de coberturas, ¿no? Si vemos las estadísticas de la Conagua, por ejemplo, nos hablan de coberturas y coberturas y acceso no es lo mismo, ¿no? Si atendemos las coberturas, encontramos incluso porcentajes bastante aceptables, digamos, o casi universales, ¿no? Nos hablan del 97%, por ejemplo, de cobertura de agua potable en ámbitos urbanos y más o menos 75% en ámbitos rurales, lo cual, bueno, pues es menos, pero tampoco es tan despreciable, diría yo. Esas brechas del orden del 20-21% creo que resultan bastante engañosas porque lo que la cobertura nos dice es, o de lo que nos habla es del tendido de las redes, ¿no? Es decir, si hay tuberías o no hay tuberías, pero no nos dicen si pasa agua por esas tuberías. Entonces, hablar de coberturas e irnos, digamos, con esos datos, creo que sí pone una perspectiva distinta que si estamos hablando de acceso y en el acceso, pues, es sobre lo que yo voy a platicarles más adelante y ahí sí estamos bastante mal, ¿no? Entonces, sabemos que casi es ahora una práctica a nivel nacional los tandeos, sabemos que tenemos las llaves, tenemos las tuberías por donde debería pasar agua, pero abrimos la llave y no hay agua, ¿no? No cae agua. Entonces, bueno, por eso la precisión. Si pueden pasar a la siguiente, por favor, diapositiva. Quería yo hacer el comentario sobre el territorio, ¿no? También creo que es importante, aunque con ustedes podría estar de más, sabiendo pues estos temas que a ustedes les ocupan también, pero no quise dejarlo pasar, decir qué es lo que estamos entendiendo por territorio. No es solamente el espacio físico, no es ese escenario en el que transcurre la vida social, sino entendemos territorio como un entramado histórico, cultural, simbólico, donde los recursos naturales, como el agua, digamos, o los elementos, adquieren significados que trascienden esa dimensión meramente material, ¿no? Vinculado el agua en el territorio, pues nos estamos refiriendo más bien como a una
coproducción hidroterritorial, hidrosocial, incluso entendidos estos, agua y territorio, desde sus relaciones internas y no solamente desde las externas, ¿no? Más bien como híbridos socionaturales. ¿Por qué es relevante aclarar esto para el análisis que pretendemos? Porque de esa manera consideramos que evitamos pensar el agua solamente como un elemento o como un recurso puramente material que es objeto de las acciones humanas, y nos instalamos más bien en un pensamiento en el que el territorio y el agua, que puede ser entendido como paisajes hídricos o como territorios hidrosociales, son formaciones que integran una variedad de procesos socioecológicos que ocurren en múltiples escalas espaciales y temporales, y es entonces un ensamblaje, ¿no?, de una amplia gama de flujos de agua, de tecnologías, de instituciones, de discursos, de significados que producen y que son reproducidos por relaciones de poder. Otro elemento, ya casi termino, me faltan dos, es el de género. El género es un término que usamos con cada vez mayor frecuencia, sin embargo, vale la pena mencionar, ¿no?, que es una construcción social, cultural, psicológica, que asigna roles, comportamientos y atributos a los hombres y a las mujeres, y que es variable según el tiempo y la sociedad, ¿no? Y eso frente al concepto de sexo, que es más bien una referencia a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, que definen a los seres humanos como hombres y mujeres al momento de nacer, ¿no? Y finalmente, bueno, derechos, es importante porque considero que es justamente lo que encuadra toda esta exposición, que es, cuando hablo de derechos me estoy refiriendo particularmente a derechos humanos. Desde el 2011 sabemos que con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se alineó al marco internacional de los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, obligando con esto a todas las autoridades a promoverlos, a respetarlos, a protegerlos, a garantizarlos, quedando ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la máxima autoridad protectora de los mismos. Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de todo este robusto marco legal que tenemos con relación a los derechos humanos, persisten grandes retos para su implementación efectiva. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Bueno, aquí yo lo que les quiero mostrar, y yo creo que ya estamos entrando en materia, es que en los últimos años el debate internacional sobre el acceso al agua y al saneamiento ha adquirido una dimensión más amplia al integrarse en el marco de los derechos humanos. A manera de recordatorio del proceso de visibilización de esos derechos al agua y al saneamiento en el derecho internacional, podemos identificar 4 momentos clave. El primero es en el 2002, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publica la Observación General número 15, que se titula El derecho al agua. Ya para 2010, la aprobación de 2 resoluciones por parte también de la ONU incluyen al saneamiento, integrándola con un propósito más integrador que en el de 2010, que solamente se hacía referencia al agua. Esta primera resolución o aprobación de la primera resolución a la que hago referencia es una resolución histórica que lideró Bolivia, en la que reconoció al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial, y tuvo un posicionamiento importante porque se centró esta resolución en la cooperación internacional, en la transferencia tecnológica y en la movilización de los recursos financieros de los países desarrollados a los países en desarrollo para el cumplimiento de este propósito, ¿no? Es algo importante porque justamente el reto que implica
la garantía, el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento, tiene que ver en una buena medida con los recursos y con la transferencia tecnológica. Otra resolución, que es la segunda resolución, se refiere a que el Consejo de Derechos Humanos argumenta que justamente estos del agua y el saneamiento están indisolublemente asociados al derecho a la vida, al derecho a la salud física y mental. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, al agua y al saneamiento, muchas veces decimos derechos humanos asociados al agua, porque no solamente es agua y saneamiento, sino es vida, es salud física, es salud mental, es medio ambiente sano. Otro punto importante se da ya en el 2012, cuando México acogió las resoluciones globales, haciéndose legalmente responsable de la implementación de estos derechos en el territorio nacional. Esto fue con la reforma del artículo 4 constitucional, que nos habla que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que toda persona tiene derecho al acceso y disposición y saneamiento de agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Ya muy recientemente, hace 2 minutos, ¿no? En el 2025, diciembre del 2025, se expide finalmente la Ley General de Aguas, que es la ley reglamentaria del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico, elevándolo así como una prioridad, a prioridad nacional. La relevancia de estos acontecimientos es poner sobre la mesa la idea de la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que ha dejado de ser un tema técnico para situarse más bien en el centro de la política y de la justicia social. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí lo que se muestran son los pilares de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Es importante entender que son derechos relacionados pero distintos, estos dos mismos, y que implican cosas distintas cada uno de esos rubros, ¿no? Por definición, los derechos humanos al agua y al saneamiento son parte de la dignidad humana y hacen referencia a las condiciones básicas, pero también mínimas, que necesitamos para realizarnos como seres humanos. Son protegidos al más alto nivel de leyes y tratados internacionales, como ya lo comentaba, y están garantizados por el Estado en la Constitución, bueno, en nuestra Carta Magna, ¿no? Por lo anterior, es deber de los Estados respetarlos, protegerlos, hacerlos cumplir, garantizarlos, promoverlos. Son principios para su ejercicio: la igualdad, la no discriminación, la responsabilidad y rendición de cuentas, su sostenibilidad y participación, así como el acceso a la información y la transparencia. Ahí en el cuadro entonces se muestra cada uno de estos criterios que componen los derechos humanos al agua y al saneamiento, y a lo que se refieren en agua y saneamiento, que como les decía, no son exactamente igual, ¿no? Si pasamos a la siguiente, podríamos ya pasar pues a cuál es la realidad que viven las mujeres con relación al agua en los territorios rurales. Primero voy a hacer referencia como a algunos aspectos generales de esta realidad y de esta relación, y después me voy a concentrar en un caso, en un estudio de caso que se trabajó acá en el INTA con un equipo de varias áreas que componen este instituto, y que estuvo liderado por la doctora Denise Soares, que en esta ocasión pues no nos pudo acompañar, pero igual y nos está viendo. Bueno, esa realidad, así como se muestra en la diapositiva, pues es bastante compleja. Lo que hemos observado a nivel general, eso en el marco de este proyecto, pero también en el marco de
de la experiencia que tiene este equipo de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos trabajando con este tema y con lo que nos hemos, otras experiencias de las que nos hemos documentado, lo que se encuentra es que hay acentuadas diferencias en el acceso al agua y esas diferencias son de diferentes tipos también, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, las hay territoriales, lo rural versus lo urbano. Esas diferencias también son con relación al género, hombres y mujeres. También son de clase, los ricos y los pobres, ¿no? Y también son de tipo de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, en todos los casos son brechas socialmente producidas por las decisiones que se toman, por ejemplo, malas fallos o por una mala gestión y por otras razones que con frecuencia son distintas, digamos, o son ajenas a realmente una escasez material del agua. Es decir, el que no haya agua no es necesariamente lo que explica por qué la gente no tiene acceso a la misma, ¿no? Eso se explica por las razones que ya mencioné. Como ya veíamos en alguna diapositiva pasada, pues la cobertura nacional de agua potable en el 2020 alcanzó el 96.1% en agua potable y en alcantarillado el 95.2%. Sin embargo, pues hay una persistencia, incluso hablando de coberturas, de brechas urbanos-rurales, ¿no? El 98% en las áreas urbanas frente al 89.1% en las áreas rurales para agua potable y el 98.5% en alcantarillado en áreas urbanas frente al 83% en las rurales, ¿no? Incluso, como decía, aunque nosotros no nos interesa mucho hablar de cobertura, pues tenemos esos datos oficiales que también muestran en esa cobertura brechas importantes. Hablando ya concretamente de ámbitos rurales, pues lo que hemos observado es que las brechas se profundizan aún más si consideramos cómo se produce la vida cotidiana en los ámbitos rurales y en particular la vida de las mujeres, ¿no? De las niñas, de las ancianas, incluso pues de las mujeres, por ejemplo, con alguna discapacidad, perdón, quise decir. La incapacidad de los municipios de garantizar los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento tiene en este sentido pues un impacto muy fuerte en la carga de trabajo femenina, lo que a la postre potencializa procesos de exclusión para este grupo de población. Dado que en el México rural casi 2 millones de viviendas, que son el 39.1% de las viviendas rurales, dependen de fuentes externas como llaves públicas, pozos o arroyos, las mujeres dedican significativamente más tiempo que los hombres al acarreo de agua. Esto es una tarea que se intensifica cuando suele fallar o faltar el suministro de agua en el hogar. En 7 de cada 10 hogares sin agua entubada hay mujeres y niñas que son encargadas de obtenerla. El INEGI indica que las mujeres pueden llegar a dedicar hasta el 64% de su tiempo para estas actividades, mientras que los hombres dedican la mitad del tiempo a ese mismo trabajo, ¿no? No quiere decir que solo las mujeres lo hacen, pero en la mayoría de los casos sí, y el tiempo entonces dedicado para ello pues es el doble. Mujeres y niñas tradicionalmente asumen la responsabilidad de buscar, de acarrear y de gestionar el agua en el ámbito doméstico, lo que las excluye también de oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Por ejemplo, hasta tiempo libre, ¿no? Ocio, que es también parte de la vida de las personas y que es una parte muy importante.
Además, tendríamos que decir que se trata de un trabajo no remunerado y de un trabajo de alto riesgo en muchas ocasiones, ¿no? En términos principalmente de seguridad y de salud, porque salir a conseguir agua puede implicar caminar largas distancias y cargar un peso que puede tener una afectación física a la salud de las mujeres. La búsqueda de agua y la falta de sanitarios seguros en el hogar las expone a riesgos como de violencia sexual y de acoso. En coyunturas y situaciones de emergencia como desastres naturales o crisis de desabasto, la carga de trabajo femenina aumenta drásticamente al tener que buscar fuentes alternativas para gestionar la higiene y las necesidades de agua de la familia, pues con menos recursos. La incapacidad local de gestionar el servicio del agua deriva entonces en una gestión deficiente que perpetúa la marginación de las comunidades más pobres, afectando principalmente a las mujeres, quienes también suelen estar subrepresentadas en los comités de decisión sobre el agua, ¿no? A nivel local y en otros niveles, ¿no? Por cierto, les recomiendo ampliamente la revisión del informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, que se titula Agua para Todos, Igualdad de Derechos y Oportunidades, y que acaba de salir, es edición 2026. Yo apenas lo pude consultar ayer, pero es un documento interesante que ofrece un análisis exhaustivo basado en evidencia sobre los vínculos entre el agua y la igualdad de género, así como los avances que se han logrado en ese ámbito. Es un documento interesante que habla de estos temas en el ámbito mundial y entre otras cosas, que es lo que pude yo apenas ayer revisar y que tiene que ver con lo que yo vengo diciendo, es que dice que en más del 80% de los hogares rurales sin acceso directo al agua son las mujeres las responsables de recolectarla, de recorrer largas distancias y gestionar su uso, que este trabajo consume 250 millones de horas diarias a nivel mundial y que las mujeres siguen estando en gran medida excluidas de los procesos de toma de decisiones en las instituciones hídricas, ocupando menos del 30% de los puestos de gestión y de los puestos técnicos en el sector agua a nivel mundial, y menos del 20% de los puestos de alta dirección en muchas instituciones públicas que tienen que ver con el agua. Y que este desequilibrio, concluyo la cita del documento, este desequilibrio debilita la propia gobernanza del agua. Los sistemas hídricos más eficaces, dice la publicación, más eficaces, inclusivos y sostenibles, son donde participan las mujeres plena y significativamente. Entonces, bueno, creo que para los interesados en esta temática vale la pena revisar esos últimos datos que están todavía calientitos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, ahora sí, otra vez volviendo, digamos, a las variables que componen los derechos humanos al agua y al saneamiento, me gustaría hacer más puntualmente algunas observaciones que tenemos en ese término todavía general al que me estoy refiriendo para el caso mexicano. Con relación a la disponibilidad, sabemos que si no hay abasto suficiente, son principalmente, ya lo decía yo, las mujeres las que acarrean el agua al hogar. Ello les quita tiempo que podían dedicar a tareas productivas o al esparcimiento. Si el abasto no es regular, son las mujeres las que están al pendiente de los horarios de disponibilidad del agua, lo que ocasiona estrés físico, emocional, y eso no es algo que se me ocurrió a mí o que se nos ocurrió en este equipo de trabajo, sino es una cita de la CEPAL. Las mujeres padecen riesgos asociados a esta carencia, inseguridad, afectaciones a la salud, y en cuanto al saneamiento, también en términos de disponibilidad, las mujeres padecen riesgos asociados a la carencia. Ya comentaba que entre ellos están la inseguridad, las afectaciones a la salud, entre otros, ¿no?
En materia de calidad, si el agua está contaminada o no hay un saneamiento adecuado, son las mujeres quienes principalmente se encargan de las personas enfermas en la familia, por ejemplo, ¿no? Perdiendo tiempo, o para que no suene tan drástico, invirtiendo tiempo que podrían dedicar a otras actividades. O a lo mejor está bien que suene drástico, ¿verdad? Para tener como generar esa conciencia. En términos de accesibilidad, bueno, la accesibilidad también tiene un impacto diferencial de género, pues si las fuentes de agua no están cerca de la casa, ahí se generan esos riesgos de violencia sexual, por ejemplo, en caminos solitarios, en caminos que implican grandes distancias, además del tiempo que se dedica al abasto o a la búsqueda de fuentes alternas de agua. Y en cuanto al saneamiento, si las instalaciones están lejos, la gente no las usará, o puede ser que no las usen, alimentando el círculo vicioso de las enfermedades que, pues, quien las atiende, pues, son las mujeres, ¿no? Finalmente, en términos de asequibilidad, es un factor especialmente limitante, porque sabemos también, pues, que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? De hecho, en América Latina, por cada 100 hombres en extrema pobreza, hay 132 mujeres. Ello implica que los hogares con jefatura femenina, pues, son más pobres y tendrán más dificultades de hacerse cargo de los costos del agua y del saneamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, ya voy a compartir el caso que se trabajó en el proyecto que les comenté, un proyecto que todavía está en proceso, pero que ya ha avanzado, ha tenido un gran avance. Es un proyecto financiado por antes CONACYT, con H, o creo que empezó financiado por la CONACYT sin H, después con la CONACYT con H, ahora por la CECITI, pero bueno, estamos esperando como la luz verde para la última etapa. Voy a hablar de género y derechos humanos al agua y el saneamiento, con unas reflexiones desde los territorios rurales, particularmente el caso de una localidad que se llama El Mirador y que se ubica en el municipio de Zautla, en el estado de Puebla. Esta comunidad del Mirador se ubica, y bueno, el municipio, por supuesto, se ubica en la Sierra Nororiental de Puebla. La elección de la localidad se debió principalmente por razón de su condición de marginación. Es una localidad con muy alta marginación, que tiene 117 habitantes, 44 son hombres y 73 mujeres, y 33 viviendas habitadas, y ninguna cuenta con servicio de agua dentro de la vivienda. También ninguna cuenta con drenaje, y todas las viviendas tienen una letrina. El proyecto empleó una metodología, como al margen, pero es importante mencionarlo también, una metodología cualitativa de investigación, acción participativa principalmente. Esa fue la metodología que se eligió, y se emplearon algunas herramientas metodológicas como las entrevistas y talleres para trabajar con la gente de la localidad. Se trabajó en estos dos ejes: género, por un lado, y derechos humanos al agua y al saneamiento. En cuestión de género, lo que queríamos saber es, primero, algo muy básico, que es quién hace qué, ¿no? En términos de estos servicios. Ahí, trabajando con la comunidad, lo que se logró generar fue un calendario estacional de actividades desagregado por sexo, ¿no? Eso nos iba ya dando información relevante. También se trabajó, por ejemplo, quién accede a qué y quién controla qué en esa comunidad. Ahí lo que surgió fue una matriz de acceso y control de recursos, que también empezaba a arrojar cierta luz. Otro punto es, habiendo identificado, digamos, o teniendo ese diagnóstico, es cómo brincar de necesidades prácticas a estrategias con ese enfoque de género, y ahí logramos generar un plan de acción.
Por supuesto, todo esto, como les digo, fue participativo, no es algo que el equipo llegó a imponer, sino que se fue trabajando con el tiempo que se requirió con la comunidad, ¿no? Y con el apoyo también de una organización local, que eso siempre nos parece algo muy importante, muy necesario además en el desarrollo de los proyectos, es poder hacer base con una organización local que tenga esa cercanía, que esté en territorio, digamos, ¿no? Para que pueda ser más continuo, ser más constante el trabajo con la comunidad. Y en este caso así se dio. La organización es CESDER y está ubicada justamente en esta región de la Sierra Nororiental de Puebla. Ya en el eje de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se trabajó el acceso al agua y al saneamiento en las viviendas con los criterios de disponibilidad, calidad, asequibilidad, etcétera, ¿no? Se trabajó también el impacto diferencial entre hombres y mujeres de lo que implica el no ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y finalmente el rol de las tecnologías descentralizadas para promover el ejercicio de los derechos humanos y al saneamiento. Se trabajaron algunas técnicas de articulación de esos dos ejes, género y derechos humanos, que fue la ruta del agua, un árbol de problemas, donde se visualizaron causas y consecuencias, y los cambios en nuestras vidas, que fue algo que trabajó la comunidad, ¿no? Entonces, solamente como por mencionar un ejemplo, uno de los problemas en uno de los árboles es que hay que ir lejos por el agua, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues que el manantial está alrededor de 1 kilómetro de la comunidad, que cuando se descompone la bomba, la única opción es ir hasta el manantial. ¿Cuáles son los impactos? Pues es que es casi obligatorio invertir en la compra de un animal de carga, de un burro en este caso, para tener transporte, para llevar el agua del manantial a las casas, que la pérdida de tiempo o la inversión de tiempo que se podría utilizar en otras actividades, porque se tardan alrededor de 1 hora y media para hacer este transporte de agua. Se duplica el trabajo de las mujeres, pues además de ir por el agua, también tienen que ir a recoger leña y tienen que atenderlas a los hijos y las actividades de la casa, la comida, la limpieza, etcétera, ¿no? Bueno, esto, si quieren avanzo mejor para no dar más detalles. Lo que me interesa decir, como para cerrar esta parte, es que fue durante el trabajo en territorio que se construyó, o sea, ese fue un trabajo importante, construir conjuntamente con la comunidad una reflexión acerca de los avances en los ejercicios de los derechos humanos al agua y al saneamiento a partir de los criterios que marca la normatividad, ¿no? Esto incluyó un ejercicio valorativo acerca de esos avances en los ejercicios de los derechos humanos al agua y al saneamiento y el impacto diferencial entre hombres y mujeres de no ejercer los derechos. Bueno, sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí otra vez el análisis que hicimos por criterios, pues fue algo que ya empecé a comentar, el problema de la accesibilidad al agua. La comunidad se abastece de ese manantial que se ubica a 1 kilómetro y que presenta un desnivel de 70 metros, lo que impone, además de tiempo y esfuerzo, también un fuerte consumo de energía eléctrica y por ende, pues de pago de esa energía eléctrica, lo cual no es poca cosa en una comunidad con alta marginación. Los medios de provisión de las viviendas son diversos, pero principalmente pues es la red domiciliaria, el acarreo del agua al manantial y también un poco de cosecha de agua de lluvia. El sistema conduce el agua del tanque de almacenamiento a la entrada de las viviendas por una tubería que se instaló ahí hace algunas décadas, al parecer, con un programa de gobierno, y también el abasto ya de
digamos, de la barda de las casas hacia adentro, se hace con mangueras. Ninguna vivienda, cuenta con una llave de agua. Eso nos llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando somos nosotros más citadinos, ¿no? Siempre, como los equipos de investigación, vivimos justamente en otra realidad, y eso es muy impresionante observarlo. En caso que se presente algún desperfecto en la bomba, las mujeres atienden esa responsabilidad del acarreo, con ayuda en muchas ocasiones pues de los hijos mayores, que pueden ser hombres o mujeres. En cuanto al saneamiento, cada familia resuelve también de manera individual la disposición de sus excretas y de sus aguas grises. Las letrinas se reducen realmente a un hoyo negro. Las aguas grises se destinan en la mayoría de los casos para el riego de las plantas. Por ahí, en la siguiente diapositiva, recuperé un testimonio de una persona. Una persona primero nos decía, pues yo pienso que esta agua, que es el agua gris, no está tan sucia porque ya trae un poco de jabón, ¿no? Interesante como esa mirada de las aguas grises. Y este otro testimonio que nos parece muy relevante, porque dice esta persona: cuando hay poca agua, pues hay que hacerla alcanzar para la familia y también para los animales y las plantitas, ¿no? Pues ni modo de dejarlos morir de sed, ¿verdad? Imagínese usted, si no doy de beber a mi burro, ¿cómo después él me va a llevar al manantial si va a estar muerto de sed? No, dice la señora, el agua es pareja para todos, para mis hijos y mis animalitos. Bueno, después voy a retomar esto en las conclusiones. El Comité de Agua bombea ya decía a las viviendas cada tercer día durante solamente 3 horas. Las mujeres realmente padecen un estrés por la escasez de agua y tienen que ir definiendo estrategias de manejo y de uso. Ellas se responsabilizan del suministro de agua en la unidad doméstica debido a esos roles de género, y las viviendas en las partes bajas reciben agua con mayor cantidad y con mejor presión, mientras que viviendas localizadas en las partes más elevadas tienen más problemas de abasto, ¿no? O sus problemas son más frecuentes. La estrategia es lo que ya mencionaba: poseer un mayor número, por ejemplo, de recipientes de almacenamiento de agua, tener un animal que ayude al acarreo y bueno, llenar esos recipientes con el agua del manantial por acarreo. La cotidianidad si pasamos a la siguiente, por favor, la cotidianidad de las mujeres del Mirador es estar al pendiente de las horas de bombeo para lograr almacenar agua en recipientes para los horarios en los cuales existe ese bombeo, ¿no? El derecho humano, ese ya es parte de una reflexión. El derecho humano al agua y al saneamiento en la ley hace referencia a los usos personal y doméstico, pero lo que nosotros observamos en la realidad rural es muy diferente a la urbana. Entonces, las actividades productivas de traspatio posibilitan el acceso a una variedad de alimentos para la vivienda, y en los hogares de los espacios rurales se gestiona el agua para todos los seres vivos, no solamente para las personas, porque estos son relevantes para la alimentación y para el mismo acarreo. Por ello, a partir de este trabajo, de lo que hemos estado hablando es de la necesidad de territorializar la definición de derecho humano al agua y al saneamiento, ya que la restricción de usos del agua a lo personal y doméstico en las zonas rurales pone en riesgo esto que también mencionaba yo inicialmente: el disfrute o el goce de otros derechos asociados al agua, como son el de la alimentación, al no disponer de agua para riego o para alimentar a los animales de traspaso. Ya casi voy terminando, ténganme por favor un poquito de paciencia. En cuestión de la calidad, la percepción
de las personas sobre el agua en el mirador es que es de buena calidad porque proviene de un manantial. Digamos, una visión también muy local del agua. Ese manantial, por supuesto, que tiene conexión con otras, además visto en una cuenca, pues con lo que sucede en la cuenca alta, dependiendo dónde está la comunidad, pero ellos piensan que el agua tiene buena calidad, confían en ella y además, pues, no tienen posibilidades de tomar y de comprar agua de garrafón, así es que el agua que sale de la manguera es la que ellos usan para todas sus necesidades, incluyendo la preparación de los alimentos y la ingesta o la bebida directa, ¿no? Si hay problemas gastrointestinales, que los hay, porque el agua realmente no está tan limpia como creen, pues otra vez las mujeres son las que se encargan de hacer los cuidados a las personas enfermas. Finalmente, la asequibilidad, bueno, cada vivienda, en este caso, paga mensualmente 50 pesos al comité de agua para asegurar su acceso al servicio. Es un pago mensual, no sé si lo comenté. Solamente una de las mujeres paga 20 pesos. Ese descuento es por su situación de su condición de ser viuda, de ser una mujer sola, nadie vive con ella, y de no contar con fuentes alternas de ingreso. Así es que hay una consideración por ese caso, y ninguna familia piensa que el pago sea elevado, porque saben justamente que el pago refleja pues la necesidad de cubrir el costo del recibo de luz. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la otra parte del proyecto, esto que presenté es exclusivamente con los aspectos o con las variables que manejan los derechos humanos al agua y al saneamiento, lo que encontramos específicamente en la comunidad del Mirador. Otra parte del proyecto se destinó a pensar justamente en alternativas tecnológicas para que se pudiera hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Es algo que se presentó como una propuesta también del INTA, que fueron los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia, que aunque la comunidad hacía cosecha de agua de lluvia, no tenían más bien un sistema como más en forma, ¿no? Los sanitarios ecológicos secos para que no esta parte, digamos, no tenga que usar agua cuando el agua no es tan abundante, digamos, y también el bombeo de la energía solar para justamente abatir o atender esta situación del costo elevado de los recibos de luz, que sabemos que CFE no tiene como muchos miramientos, y si no se paga, pues se corta la luz, y eso tiene pues también grandes implicaciones, y un sistema de biofiltros para el tratamiento de aguas residuales. Y entonces, bueno, las aguas grises que se utilizan para el huerto, para las plantas de traspatio, puedan usarse, puedan tener una mejor calidad, digamos, ¿no? Pues todo este proceso también de las tecnologías, lo que se observó es que requería, digamos, el fortalecimiento más bien, ¿no? Como de capacidades para las mujeres, para participar activamente en la instalación de las tecnologías. Lo que generó pues fue un trastocar de alguna manera los roles tradicionales de género, pero tuvimos una buena respuesta y hubo mujeres, bueno, les dije cuántas mujeres y cuántos hombres había en la comunidad, pues no hubo otra que las mujeres participaron, y tuvimos mujeres albañilas, mujeres pintoras, que estuvieron siempre o han estado siempre muy comprometidas con este acercamiento de tecnologías alternativas. El proceso organizativo para la instalación de las tecnologías presentó en todo momento fuertes desafíos. Es una experiencia interesante, digamos, porque muchas veces idealizamos también a lo mejor a las comunidades rurales, y la verdad es que es un gran desafío trabajar, o fue un gran desafío trabajar en este caso en particular con este proceso organizativo, porque no estuvo exentos de
malos entendidos, porque era súper importante tener un seguimiento constante, porque era necesario, o sea, no podría haber sido de otra manera si no había una dedicación de tiempo de las familias para la autoinstalación de estas tecnologías, y pues por cuestiones culturales que no siempre son tan tersos todos estos procesos, y yo solamente quería aquí de manera muy breve pues exponerlos porque pues también dejan grandes aprendizajes para otros casos que se puedan trabajar. Y bueno, ya voy a concluir con algunas reflexiones finales a manera de conclusión, que como les digo no hemos concluido. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Lo que nosotros observamos como equipo de trabajo junto con las comunidades, las reflexiones son conjuntas, es que es necesario, o sea, sí sigue siendo necesario identificar las desigualdades entre hombres y mujeres en los territorios, ¿no? Aunque podamos tener una idea de las situaciones que se viven en los ámbitos rurales, creo que territorializarlo es importante, porque finalmente nos develan cuáles son las formas en que restringen las oportunidades a las mujeres e impactan también sobre posibilidades de desarrollo de los mismos territorios que ya de por sí son desiguales, ¿no? El acceso de las mujeres a un mayor número de activos moviliza más oportunidades para los territorios en los cuales habitan, generando justo una espiral virtuosa en donde el empoderamiento femenino es el motor para el fortalecimiento del territorial. A pesar de que tenemos un marco legal e institucional nacional e internacional muy robusto, digamos, respecto a los derechos humanos, son las mujeres las que menos pueden ejercer justamente sus derechos humanos al agua y al saneamiento debido a los roles de género. El agua como bien común es un eje que articula, sin duda, el logro de los ejercicios de otros derechos, ¿no? Ya decíamos, es no solamente agua y saneamiento, es alimentación, es educación, es salud, es medio ambiente sano, y su acceso abre posibilidades para la reducción de las desigualdades, de la justicia social y para contrarrestar la pobreza, ¿no? Las poblaciones rurales, como la del Mirador, no ejercen sus derechos humanos al agua y al saneamiento, y no necesariamente es una cuestión de escasez o de falta de agua, ¿no? Son otros problemas que hay que visualizarlos y hay que atenderlos, ¿no? Y es imprescindible, teniendo estas observaciones, esta evidencia empírica, diseñar nuevas estrategias para la gestión y el manejo del agua en México, reconociendo el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género como guías orientadoras para esa gestión. No hay de otra, digamos, ¿no? Si queremos cambiar esa realidad, si apostamos por transformar esa realidad, que yo creo que es lo que nos interesaría a todos. Promover el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento desde un enfoque de género contribuiría entonces a la reducción de las desigualdades, beneficiando a las poblaciones, a los territorios, como estos del Mirador, que tradicionalmente han sido marginados, y como estos y como muchos que hay en el país, ¿no? Desde una perspectiva de género, no ejercer el derecho humano al agua y al saneamiento no solo incrementa ese trabajo o esa carga de trabajo femenina, sino también afecta para las mismas mujeres el ejercicio de otros derechos humanos. A partir de las experiencias trabajadas acá en el INTA, en los equipos de trabajo del INTA, podemos afirmar que son las tecnologías descentralizadas la opción para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, y bueno, por supuesto que no las tecnologías por sí mismas, ¿no? Sino o como algo impuesto desde arriba a las localidades, sino en el marco de procesos participativos y de gobernanza que den seguridad hídrica, reconocimiento y empoderamiento comunitario, autonomía y sostenibilidad hídrica a las comunidades rurales. Y bueno, con eso yo terminaría mi exposición.
espero que no los haya aburrido mucho. Ahí están mis datos de contacto por si gustan cualquier cosa que tenga que ver con este proyecto. Tenemos un libro, ahora un libro de autoría de la doctora Denise Suárez, que como les digo, ella es la responsable técnica del proyecto, sobre la experiencia hasta este momento. Si consultan la página del INTA lo pueden encontrar, perdón, no, podría pasar el vínculo también, es un libro de descarga gratuita, pero bueno, pues quedo atenta y muy interesada de escuchar sus comentarios y alguna pregunta que quisieran hacer con todo gusto. Bien, muchísimas, un tema bien, bien interesante, no para nada, estaba yo así de, está muy, muy, muy padre el tema, muchas felicidades, doctora. Y sí, efectivamente, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere aportar con un comentario, una pregunta, puede abrir su micrófono o puede escribirlo dentro del chat y ya yo daré paso a leerlo. ¿Alguien que tenga algún comentario? Creo que yo tengo un comentario extra, perdón. Sí, Les decía que el proyecto está por finalizar, falta una etapa, sin embargo, son cuestiones más como administrativas de la CECITI, además cambio con CECITI, que lo que ha hecho un poco difícil que se concluya. Sin embargo, tenemos ahora un nuevo proyecto financiado por la CECITI, estamos por iniciarlo, que tiene que ver también con esta comunidad en particular y otras comunidades, y es sobre gobernanza comunitaria. Creemos que todo esto que se logró ahí, que parece poco, digamos, pero cuando uno va a visitar las comunidades y entiende la realidad que viven cotidianamente, creo que estas tecnologías descentralizadas les han transformado la vida, ¿no? Sin embargo, pues es algo muy pequeñito, digamos, muy importante, valioso, pero es muy pequeñito y hay que mantenerlo, ¿no? Hay que replicarlo si es posible, y creemos que la gobernanza comunitaria es algo fundamental, ¿no? Para que esto sea sostenible, para que esto no se caiga, digamos, a la vuelta de la primera falla que lleguen a tener los sistemas de captación de agua, de lluvia o los baños secos. O sea, hay un trabajo ahí que tiene que estarse haciendo permanentemente, y eso hay que, por eso la cuestión de la gobernanza comunitaria nos parece muy importante, es que las comunidades vayan gestionando eso, porque pues ellas son las que se quedan ahí, ¿no? Como equipos de investigación vamos el tiempo que dura el proyecto y después nos retiramos y no aparecemos más, ¿no? Pero ahí es a donde se tienen que quedar como esos procesos, se tienen que generar esos procesos para que eso se sostenga y se replique. Muy interesante. Sí, adelante, doctor Escalera, me parece que levantó la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, doctora. Muy interesante su ponencia. Aquí seguimos aprendiendo de todas y de todos. Y bueno, mi pregunta más va en el sentido sobre el vínculo social o vínculo comunitario enlazado con los métodos heterodoxos de comunicación del conocimiento. Creo que estos son cómo podemos transmitir estos hallazgos, vamos a decir, además de los hallazgos, esta forma adecuada o más bien un manejo sostenible del recurso hídrico, y nosotros lo podamos transmitir no solamente a nuestra comunidad científica o académica, sino cómo podemos transmitir este conocimiento a través de a otros grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en comunidades donde hay
¿cómo se llama? Estudiantes de educación básica o algo. O sea, ir involucrando a otro tipo de audiencia, ¿no? No sé si han trabajado algo sobre esto, qué herramientas tienen, etcétera, etcétera. Perdón. Sí, muchas gracias por la pregunta. Por un lado, estamos trabajando en esta observación que yo reiteraba con cierta insistencia, que era la territorialización de los derechos humanos, y poder tener esto como un insumo para quien diseña la política, mostrarlo, digamos, eso sería, digamos, socializarlo con un cierto sector que es, que muchas veces es ajeno justamente a esas realidades locales, y que creemos que con la evidencia que hay, porque no es el único caso sin duda que se ha documentado, pueda tener ese impacto en el diseño de las políticas, ¿no? Y entonces desde ahí se pueda ampliar, digamos, esa visión de lo que implica el derecho humano al agua y al saneamiento, porque sí es una visión muchísimo más urbanizada, perdón, ¿no? De quien hace esas leyes, pues está pensando desde su escritorio seguramente en esa realidad que es complicada también en las zonas urbanas, pero creemos que por un lado eso, ¿no? El poder dar estos insumos, o que este trabajo sea un insumo y que llegue justamente a quien diseña política pública. Y por otro lado, creo que sigue siendo la respuesta al tema de la gobernanza, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza comunitaria, nosotros estamos pensando justamente, primero, en el fortalecimiento de las capacidades, que es algo que este proyecto comenzó justo con la instalación de las tecnologías descentralizadas que se llevaron, y que, como ya yo decía, ha transformado la vida de las personas. No, tal vez, si a alguien le interesa, podría yo compartirles, además de la publicación, algunos videos que se hicieron como evidencia de del antes y después, para que vieran que no estoy exagerando con lo que estoy diciendo, con el impacto que tuvo el proyecto, pero sí, hay que trabajarlo. Digamos, en ese momento hay la gente que estuvo, que formó parte del proyecto, porque no toda la gente tenía la confianza, ¿no? Al inicio, como de platicar, de hacer este diagnóstico que se hizo a nivel de territorio con la gente, y de generar estas reflexiones. Pues había gente que decía, ay, han venido ya, ¿no? Y no hacen nada, o esta cuestión como de la expoliación del conocimiento, de sí, vienen, nos sacan información y se van a escribir su artículo, y después nosotros nos quedamos aquí con nuestros problemas de siempre. O sea, llevó tiempo, por eso yo hablaba también, como son procesos largos que primero generan confianza, pero hay gente que a lo mejor no termina de convencerse y no participa, y cuando vieron los resultados, hay gente que ahora está pidiendo, nosotros también quisiéramos ser parte, ¿no? de estos beneficios. Sin embargo, pues, como proyecto de investigación tiene un principio y un fin, y tiene un recurso limitado. Entonces ya todo lo que se hizo con el recurso, como fue la obra de los sistemas de captación de agua de lluvia, o los tanques de almacenamiento, etcétera, pues ya no se pueden replicar con el dinero de los proyectos, pero sí hay una institución, que son los municipios, ¿no? Que está encargada de hacer ese suministro del agua para sus poblaciones, y que debe
tenerlo en cuenta y que debe de buscar, digamos, ese recurso para replicar esto con la participación de las personas, ¿no? Y yo creo que ahí entran estas instituciones, como les hablaba yo de CESDER, que es un grupo que tiene un reconocimiento incluso en las mismas comunidades y que fueron los que nos abrieron en realidad las puertas y con quienes vamos a seguir trabajando en este otro proyecto. Y ellos tienen un trabajo con las comunidades, con un compromiso con el desarrollo comunitario muy importante que implica mujeres, pero también estudiantes de licenciatura, estudiantes de preparatoria, los profesores, ¿no? Como replicadores muchas veces también de a lo mejor, pues, de cuestiones más como de cultura del agua, podría ser, ¿no? Profesores, no sé, los promotores de salud, o no sé, como es necesario tejer esa red, ¿no? Porque está justamente como creemos que si no se teje desde abajo, si no se va fortaleciendo, entonces pasa como en muchas otras ocasiones que son muy buenas ideas y funcionan un rato y después se derrumban, ¿no? Entonces, creemos que por ahí va, por lo menos nuestra apuesta. Quisiéramos ver qué pasa en esta otra etapa que estamos iniciando con este nuevo proyecto, pero así tendría que ser, ¿no? En otros lugares, el hacer esa gobernanza, nosotros le estamos llamando de esa manera. Espero haber respondido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Yo sí quisiera hacer un montón de comentarios y preguntas. Me parece muy interesante parte de los hallazgos que están reportando, sobre todo el caso específico de, bueno, a mí me llamó mucho la atención las especies que utilizan, en este caso el burro, como para la movilización, ¿no? O sea, porque muchos de los indicadores están, como bien lo planteaba, doctor, pensados desde un escritorio. Entonces, por ejemplo, y minimizados a lo más posible. Es como una persona necesita 100 litros de agua para estar bien. Pero se nos olvidan como los diferentes contextos, toda la heterogeneidad de condiciones que pueden existir. Entonces, pues aquí en este caso, esos 100 litros quizás no consideran el agua que se utiliza para darle de beber a estos animales de carga, con los cuales no se podría tener acceso al agua, ¿no? Entonces, me parecen hallazgos impresionantes. Una felicitación muy grande a todo el equipo de trabajo y téngalo por seguro que vamos a estar en seguimiento de cómo se va dando este nuevo proyecto, este seguimiento al proyecto. Y entonces voy a tomarme de compartir rápidamente la pantalla para agradecer. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Esta, desde luego, se la haremos llegar, doctora, pero... Sí, muchas gracias. Su constancia dice: la Red Académica de Producción Social del Espacio, Red ProSoes, otorga la constancia a la doctora Alejandra Peña García por su participación con la ponencia titulada Análisis sobre el acceso al agua y las brechas de desigualdad en comunidades rurales de México bajo la tríada Territorio, Género y Derechos, en el marco del 14º Seminario sobre la Producción Social del Espacio. Firma el doctor Alejandro Escalera y el doctor Lauro Espino, quienes son coordinadores generales de la red. Muchas gracias, doctora. Y nada más, ya como para cerrar, le pediría si el doctor Lauro o el doctor Alejandro Escalera quisieran dar algunas palabras. Adelante, Alex. Gracias, Lauro, por cederme el uso de la palabra. Bueno, pues nomás agradecer a todas y a todos que se hayan conectado a este 14º seminario que está promoviendo la red ProSoes. Es un seminario permanente que quiero anunciar también. Bueno, aprovecho este espacio para anunciar que el día 24 también tendremos, o sea, este mes tendremos doble jornada. O sea, el día de hoy fue por el Día Mundial del Agua
Y el día lunes, pues, también tenemos otro seminario, con una temática sobre producción social del espacio entre Ecuador y la península de Yucatán. Entonces, aquí el ponente será el doctor Manuel Bayón Jiménez. Entonces, el día 24, pues también estaremos en este espacio, dialogando y también aprendiendo. Y quiero agradecer a los miembros, al comité técnico de esta red, de la red ProSoes, que pues, haberse conectado y pues seguir creciendo juntos, más bien apoyarnos. Y también pues ya para finalizar, pues nomás tomarnos una foto grupal y también comunicarle, doctora Alejandra Peña, que estará en nuestras redes sociales como Red ProSoes, estará el video, y también en nuestra página oficial de la Red ProSoes, ahí también donde puede ver en la biblioteca, usted puede ver su ponencia, ¿no? Muy bien, Entonces, muchas gracias. Evidencia de todo un proceso, de todo un seminario permanente donde pues están todas las conferencias de los participantes. Y le quiero agradecer mucho haber aceptado esta invitación a través del doctor Gerardo Hernández. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto. Entonces, ¿les parece si quienes estamos presentes abrimos la cámara para tomar la foto del recuerdo? Y aprovechamos para peinarnos. Aquí la tomamos a la de 3. 1, 2 y 3. Listo, quedó. Voy a detener la grabación y pues nada, agradecer a todas y todos su presencia.